Buenos días, bienvenidos a la conferencia sobre servicios ecosistémicos y los murciélagos. Soy Luis Fernando Aguirre, director del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón. Esta conferencia es posible gracias a los organizadores del simposio online Murciélagos y Agro Chileno, organizado por el Centro de la Universidad Católica CAPES, coorganizada por Miotis Chile, con la colaboración de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Además, cuenta con el apoyo del Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos. Durante esta conferencia voy a hablar de 9 tópicos en general que incluyen una parte conceptual e introductoria sobre ecosistemas y servicios ecosistémicos, sobre los murciélagos y sus funciones y los servicios ecosistémicos en los que están involucrados, que incluyen básicamente los servicios culturales, aprovisionamiento, regulación y sostenimiento. Además, mencionaré brevemente algunas de las amenazas y conservación de los murciélagos en Latinoamérica y direcciones futuras. Un ecosistema puede ser entendido como aquel sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Pueden ser sistemas relativamente grandes, que van desde sistemas lacustres hasta biomas, desde una pequeña charca hasta un gran ecosistema. Dentro de los ecosistemas se reconocen aquellos terrestres, que van desde desiertos fríos hasta selvas, pasando por taigas, desiertos cálidos, sabanas o aquellos acuáticos, que son de agua dulce o de agua salada. Pero por supuesto existen ecosistemas típicos pequeños, que pueden ser como pequeñas charcas, costas o litorales o incluso praderas. La mayoría de los ecosistemas en la actualidad se encuentran fuertemente intervenidos por los seres humanos y se estima que se tiene aproximadamente 1/3 del planeta cubierto por sistemas cultivados. Por otro lado, el cambio de uso en la Tierra es también muy fuerte, pudiendo cubrir extensiones muy grandes en todo el planeta. Es difícil conocer cuál era la extensión de los ecosistemas antes de la llegada de los seres humanos. Sin embargo, la proporción de áreas potenciales convertidas ha ido incrementándose notablemente desde los años 50, con pérdidas muy fuertes entre los años 50 y 90, y se proyecta una pérdida muy significativa hasta el año 2050. Los efectos sobre los ecosistemas vienen dados también por impulsores directos que promueven la pérdida de la biodiversidad, tales como la destrucción del hábitat, cambios climáticos, invasión de especies, sobreexplotación y contaminación. Todos estos actúan de manera diferente dependiendo de los biomas, siendo algunos más sensibles, como por ejemplo los bosques tropicales sensibles a cambios en el hábitat o las praderas de regiones templadas que además son altamente susceptibles a la contaminación. Es evidente que muchos de estos impactos que ocurren actualmente vienen influida por la presencia humana. Hace unos 10.000 años atrás, se estima que el 99% de la biomasa animal correspondía a aquella de la vida silvestre y solo 1% correspondería a los humanos. Pero en la actualidad, esto ha cambiado de manera considerable, donde la vida silvestre actualmente representa el 1% de la biomasa que habría sido sustituida por animales de granja. Entonces, si se suman esos impulsores directos que promueven pérdida de biodiversidad, junto a una sobreabundancia de ganado, y por supuesto un incremento en los niveles poblacionales humanos, lo que se tiene son tasas de extinción sumamente altas de especies. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualmente considera que 1 de cada 4 especies en el planeta están en algún riesgo de extinción. Entre ellas, los mamíferos corresponderían aproximadamente al 25% de las especies amenazadas.
Estos números no son pequeños. En el pasado distante, el registro fósil muestra que por cada 1000 especies de mamíferos, menos de uno se ha extinguido por cada milenio. La extinción actual y las tasas de extinciones actuales son superiores a más de 1000 veces del registro fósil, y lo que se predice para el futuro va a ser por lo menos 10 veces más que las tasas actuales de extinción. Esto está llevando a que se considere que actualmente estamos entrando en una sexta gran extinción denominada la era antropozoica. Ahora bien, la diversidad biológica en estos momentos de extinción es altamente relevante porque a sus diferentes niveles, ya sean filogenéticos, taxonómicos o funcionales, cumplen funciones fundamentales para el mantenimiento de la vida en el planeta. Funciones tan importantes como el flujo de nutrientes, regulación climática, regulación atmosférica y otras más. Si vemos el ejemplo del suelo marino con datos del mundo real, se puede observar el complejo proceso en los que los ecosistemas están involucrados, que incluyen a los procesos propiamente dichos como la bioturbación, depredación, crecimiento, movilidad, los cuales tienen funciones ecosistémicas variadas, como proveer hábitat para la diversidad, productividad, descomposición, resiliencia y otros más. Estas funciones ecosistémicas se traducen además en muchos servicios ecosistémicos, como la producción de alimentos, la producción de medicina, regulación del clima, mantenimiento de aguas y aires limpios o valores culturales. Para que las funciones ecosistémicas puedan transformarse en servicios y por lo tanto poder ser valoradas, ya sea de manera directa o indirecta, estas tienen que tener alguna relevancia para el bienestar humano, como la seguridad personal, seguridad alimentaria, seguridad ante desastres, acceso a una buena salud, la posibilidad de buenas relaciones sociales, libertad de elección y acción, y de una manera general. Por lo tanto, se reconocen 4 tipos de servicios ecosistémicos de apoyo, como ciclo de nutrientes, formación de suelos, fotosíntesis, los servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, de alimento, de agua dulce, madera, fibra y combustibles, los de regulación, que básicamente a nivel global funcionan para regulación climática, regulación de enfermedades, purificación del agua, la polinización, y los culturales, que incluyen aspectos estéticos, espirituales, educacionales y recreativos. Ya hace muchos años atrás que se han empezado a realizar esfuerzos para la valorización de los servicios ecosistémicos, y uno de los trabajos clásicos es el realizado por Robert Constanza y colaboradores, en los que midieron el valor de los servicios ecosistémicos como regulación de gases, regulación de clima, ciclado de nutrientes, y pudieron determinar de que el valor de servicio es básicamente fluctuante entre 16 y 54 trillones de dólares al año. En su mismo estudio, Constanza y colaboradores muestran el valor que proveen los servicios ecosistémicos de diferentes biomas, donde resalta el valor de los ecosistemas marinos, ya sean océanos abiertos o costeros, con un valor de 20 trillones de dólares al año, o los ecosistemas terrestres, con una valorización de 12 trillones de dólares al año. Resulta interesante comparar el valor total de los biomas con aquel del Producto Geográfico Bruto Mundial, que es básicamente la cantidad de dinero que tiene el planeta en un año en particular. Y si se hace la diferencia, los seres humanos le debemos a la naturaleza alrededor de 15 trillones de dólares al año, lo que quiere decir que la naturaleza nos provee un servicio tan grande que jamás podríamos poder pagarlo en términos monetarios. Ahora, los murciélagos están en casi todos los ecosistemas del planeta y se constituyen en uno de los grupos o uno de los animales más importantes que podemos tener en el planeta Tierra. Los murciélagos presentan patrones de distribución estables y predecibles. Por ejemplo, siguen el patrón latitudinal de especies en la que se incrementa el número de ellas conforme nos acercamos a la línea del Ecuador. Y por supuesto, los murciélagos son organismos altamente relevantes para la conservación.
En la actualidad se conocen alrededor de 6.500 especies de mamíferos en todo el planeta, siendo los murciélagos uno de los grupos más ricos en número de especies después de los roedores, constituyéndose en aproximadamente el 20% de los mamíferos en la Tierra. Actualmente se conocen 1.386 especies y dos subórdenes, Interoquiroptera con 302 especies y Yangoquiroptera con 1.074 especies. Esta gran diversidad de especies de murciélagos viene acompañada además de una gran diversidad de grupos tróficos, reconociéndose aquellos que toman néctar, los que comen frutas, comen insectos, que son carnívoros u otros. Los murciélagos cumplen funciones ecosistémicas fundamentales allá donde están presentes. Por ejemplo, los murciélagos que se alimentan de néctar pueden alimentarse de más de 300 especies de plantas, siendo responsables de su reproducción y persistencia en sistemas naturales. Básicamente, los murciélagos cumplen el rol de los picaflores o colibríes, pero durante la noche, siendo polinizadores fundamentales de especies de plantas que evolucionan para ser polinizadas por ellos, conocidas como el síndrome de quiropterofilia. Por otro lado, los murciélagos que se alimentan de frutas cumplen la función de dispersar semillas de más de 500 especies de plantas en los sistemas tropicales especialmente, siendo fundamentales para procesos de sucesión vegetal y restauración de ecosistemas de una manera natural. Por ejemplo, un solo murciélago Carolia puede transportar alrededor de 60.000 semillas por noche en el proceso de alimentarse de plantas de pípera. Al ser animales nocturnos, les permite a los murciélagos tener pocos depredadores que puedan cazarlos al vuelo, lo que hace que los murciélagos puedan pasar por medio de áreas deforestadas con facilidad de un lugar a otro, mientras que las aves por lo general dispersan las semillas en los mismos lugares donde perchean o el proceso de dispersión es mucho menor que la de los murciélagos. Los murciélagos que se alimentan de insectos, por otro lado, juegan una función muy importante en mantener poblaciones de artrópodos controladas. Se sabe que un murciélago puede alimentarse de aproximadamente 1.200 insectos del tamaño de un mosquito por hora o de 300 insectos del tamaño de una polilla por hora, lo que los hace depredadores formidables. Estas variaciones en la dieta permiten que en muchos ecosistemas naturales coexistan varias especies sin la necesidad de competir por los recursos. Una sola comunidad puede contener murciélagos que se alimentan de insectos duros o suaves, o frutas duras o frutas suaves, resultando esto en una alta funcionalidad ecosistémica. Por ejemplo, una isla de bosque pequeña de 2 hectáreas en las sabanas del Beni de Bolivia pueden contener hasta 30 especies de murciélagos conviviendo juntas. Otro de los hábitos alimenticios importantes en los murciélagos es la carnivoría. Algunas de estas especies pueden alimentarse de aves, de roedores o pequeños vertebrados como lagartijas o ranas, siendo fundamentales en el flujo de energía en los ecosistemas donde están presentes. Por ejemplo, algunas especies de murciélagos carnívoros que se alimentan de peces presentan adaptaciones increíbles que incluyen garras grandes o un sistema de radar altamente sofisticado. Un grupo particular de murciélagos son aquellos que se alimentan de sangre, o los vampiros, que son los que presentan una adaptación particular para alimentarse exclusivamente de sangre, de la cual obtienen todos los nutrientes y todas las vitaminas que necesitan. Como veíamos antes, las funciones de los organismos en los ecosistemas pueden traducirse en servicios que ellos proveen. De esta manera, los murciélagos que se alimentan de néctar contribuirán a la polinización, los que se alimentan de frutas en la dispersión de semillas, los que se alimentan de insectos en el control de población de vertebrados, ya sean plagas para cultivos o vectores de enfermedades. Las especies carnívoras pueden ser fundamentales en el flujo energético de cadenas tróficas y así sucesivamente. Es importante hacer notar que algunos autores sugieren el término de deservicios, disservices, en los que se pueden poner algunos aspectos negativos de los murciélagos como la transmisión de enfermedades. Pero este no es motivo de esta charla en este momento.
Entonces, recordando aquellos diferentes servicios ecosistémicos que se reconocen, como los de provisión, soporte, regulación y culturales, los murciélagos están presentes en varios de estos niveles, ¿no?, de estos servicios, y son los que vamos a ver a continuación. Con el fin de entender la magnitud de lo que se conoce sobre los servicios ecosistémicos, básicamente polinización, dispersión y control de plagas por parte de los murciélagos, realizamos una búsqueda intensiva en motores de búsqueda especializados como Google Scholar, Scopus, Easy Web of Science, utilizando algunos términos básicamente sobre los servicios ecosistémicos. De la búsqueda realizada se puede observar que los servicios ecosistémicos culturales son los menos publicados comparados con los otros. Se han encontrado 38 artículos que tienen el título, el término de servicios ecosistémicos, y más de 11.300 artículos que incluyen el texto de estos términos. Esta proporción es parecida cuando se observan los términos de semilla, polinización o control de insectos, resultando en números muy altos de artículos relacionados a este tipo de servicios. Los números también son interesantes cuando se observan los artículos que son en español. Solamente 3 artículos traen el término servicios ecosistémicos en español. Todos estos valores claramente nos muestran de que hay un reconocimiento importante del rol de los murciélagos en los ecosistemas, sus funcionamientos y sus servicios. Al observar los murciélagos y los servicios ecosistémicos culturales, existen diferencias claramente relacionadas por las regiones donde están distribuidos. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, culturalmente los murciélagos siempre han sido relacionados con aspectos de brujería, vampirismo o más recientemente superhéroes como Batman. De manera contrastante, en el Oriente, que incluye Japón, China, Corea, y otros países más, los murciélagos más bien son vistos como seres de buena suerte, relacionados con la riqueza, la salud, la compostura, la virtud y el deseo de morir de muerte natural en la vejez, o una buena longevidad. Por ello, es muy frecuente encontrar simbolismos sobre los murciélagos, particularmente 5 murciélagos rodeando el árbol de la vida. En Latinoamérica, las creencias sobre los murciélagos es muy variada, pero la mayoría está relacionada con la reproducción o la virilidad. En muchas culturas son considerados mensajeros de la muerte, que acompañan al alma de los fallecidos a su destino final. Mucha simbología ha sido creada en la región, llamando la atención particularmente las culturas Moche en el Perú, Tairona en Colombia y los Sots en México. Por otro lado, un valor cultural muy importante de los murciélagos está relacionado con los sitios donde viven. Se estima que casi la mitad de las especies de los murciélagos en el mundo viven en cuevas, y varias de estas contienen poblaciones de murciélagos muy grandes. Por ejemplo, la cueva de Bracken en Texas se estima que contiene alrededor de 20 millones de murciélagos de la especie Tadarida brasiliensis, lo cual puede ser un atractivo turístico muy importante. Se estima que en el suroeste de Estados Unidos y México el ecoturismo producido por el avistamiento de murciélagos va entre 4 a 7 millones de dólares anuales, recibiendo cientos de miles de visitantes por año. En Latinoamérica, muchos de los refugios artificiales o naturales también pueden ser valorizados como atractivos turísticos. Por ejemplo, el dique de Escava en Argentina, que contiene alrededor de 2 millones de murciélagos mexicanos de cola libre, el cual está empezando a ser promocionado como un sitio turístico. Posiblemente uno de los lugares más exitosos en cuanto al avistamiento de murciélagos y por lo tanto la provisión del servicio ecosistémico cultural es el puente de la Avenida del Congreso que cruza el lago Lady Bird. Este puente contiene alrededor de 1.5 millones de murciélagos mexicanos de cola libre y que atrae alrededor de 140,000 visitantes al año, produciendo un impacto directo de la gente que paga para ir a ver de murciélagos de 3 millones de dólares al año y con un impacto general estimado en la zona de 8 millones de dólares. Finalmente, un valor cultural importante es aquel relacionado con las creencias espirituales o religiosas y que confluyen en el uso de la medicina tradicional, particularmente en la región de los Andes tropicales. En esta región
se tiene la creencia de que los murciélagos sirven para curar males de cabeza o epilepsia, comercializándose murciélagos vivos o muertos para ser consumidos por los pacientes. Este tipo de comercio puede representar un ingreso mensual de unos $200 para los comerciantes, luego de haber comercializado alrededor de 3.000 individuos por mes. Otro servicio ecosistémico de importancia es el de aprovisionamiento. En aquellas guaridas donde se concentran grandes cantidades de murciélagos, puede haber una concentración enorme de guano, el cual es explotado hace cientos de años por pobladores locales. Precisamente para esas economías locales, este comercio puede representar un ingreso significativo muy alto, estimado, por ejemplo, en Tailandia, por un valor de $88.000 al año, e incluso en México, el comercio potencial del guano podría estar alrededor del $500,000 anuales. El guano es también empleado por diferentes compañías para ser utilizado en productos derivados, especialmente en la empresa farmacéutica, que utilizan biopolímeros para cosméticos o la comercialización del guano como fertilizante para cultivos. El guano también es utilizado como fuente de conocimiento de potenciales antibióticos para la industria de la medicina. Es precisamente esta industria que se beneficia mucho del conocimiento de los murciélagos y en la que actualmente se encuentra estudiando las propiedades anticoagulantes de la saliva del vampiro común, que contiene activadores plasminógenos y que potencialmente pueden ser utilizados en la industria de compuestos anticoagulantes y que pueden servir para tratamientos cardíacos o incluso en disminuir la velocidad de la patogénesis del Alzheimer. Posiblemente uno de los servicios de aprovisionamiento más importantes que tienen los murciélagos para los seres humanos es aquel provisto por los murciélagos, que toman néctar o que dispersan semillas de plantas altamente importantes en las economías locales. Particularmente, las especies frugívoras ayudan a la dispersión de semillas y se sabe que por lo menos 22 géneros y 90 especies de la familia Phyllostomidae son altamente relevantes para dispersar las semillas de los frutos que consumen. De igual manera, 36 géneros y 173 especies de teropódidos o zorros voladores se alimentan de frutos. Muchos de los frutos dispersados por estos murciélagos son regionalmente importantes en la industria maderera, lo cual es mucho más relevante en el África tropical, donde más de un tercio de las especies forestales en esa zona dependen de los murciélagos para ser dispersadas o polinizadas. En Latinoamérica o en América tropical son mucho menos especies maderables que son dependientes de los murciélagos. Sin embargo, ellos son fundamentales en la dispersión de especies en etapas de vegetación sucesionales. No solo especies maderables son altamente relevantes, pero algunas especies, por ejemplo, Vitellaria paradoxa en el África, es utilizada para la producción de aceites y mantequilla, con un servicio valorado en más de $360 millones anuales. En las regiones tropicales, como se mencionaba antes, plantas tan importantes como Cecropia, Piper, Bismia u otros son claves para la promoción de reforestación rápida de los bosques. Ahora, posiblemente uno de los servicios ecosistémicos más estudiados que proveen los murciélagos sea aquel relacionado con el de la regulación. Se sabe que los murciélagos juegan un rol fundamental en limitar los niveles de herbivoría por parte de los artrópodos en bosques tropicales. Se ha encontrado en experimentos de exclusión que esta herbivoría es mucho más alta cuando solo están presentes los murciélagos y en menor proporción cuando están presentes aves o ambos, por lo que el rol de los murciélagos es fundamental. El mismo patrón se ha encontrado en sistemas agroforestales en la que los niveles de insectivoría por parte de los murciélagos es mucho más alta que aquella comparada con aves. Posiblemente uno de los servicios ecosistémicos más estudiados es aquel provisto por el murciélago mexicano de cola libre Otadarida brasiliensis. Como veíamos antes, este murciélago vive en grandes concentraciones en cuevas en el sureste de Estados Unidos y México, y se sabe que este murciélago puede alimentarse de polillas como Helicoverpa pasea, que es tradicionalmente una plaga del maíz y del algodón.
Estudios hechos por Cleveland y estudios posteriores han demostrado que hay un impacto local en la región donde están distribuidas estas cuevas de más o menos 2 millones de dólares a favor de los agricultores. Pero también han estimado que el servicio de este murciélago en su rango de extensión en Estados Unidos genera un impacto de entre 3 a 53 mil millones de dólares, también a favor de los agricultores. Eso localmente significa un ahorro entre 2 a 4 puestas de pesticida por cada agricultor. Estudios similares conducidos en una de las cuevas más importantes en México, que es la Cueva de la Boca, han encontrado que el valor del control de plaga del sorgo, de maíz, cítricos y nuez está alrededor de los 200,000 a 600,000 dólares al año. Claramente se nota que existe un contraste entre el servicio producido por los murciélagos y los plaguicidas, ya que, al ser los plaguicidas de origen químico, estos pueden tener un impacto negativo no solo sobre los insectos que están controlando, pero también sobre los ecosistemas por contaminación, mientras que los murciélagos tienen un efecto positivo en los ecosistemas y, por supuesto, el control de insectos plaga. En Costa Rica, algunos estudios han demostrado que la actividad de los murciélagos y la actividad de forrajeo de los murciélagos en plantaciones de banana y de piña son mucho más intensas que en los lugares naturales o en bosques naturales, mostrándose de alguna manera el servicio que prestan estos murciélagos a este tipo de plantaciones en este país centroamericano. De manera similar, estudios hechos por colegas aquí en Chile han demostrado que hay una alta diversidad y riqueza de murciélagos, así como una alta actividad y forrajeo de los mismos en viñedos con manejo orgánico, contrastado con aquellos de manejo tradicional, demostrándose que los murciélagos también pueden servir como controladores potenciales de plagas que afectan a viñedos y a la economía vitivinícola de la región. Nuestros propios estudios en Bolivia muestran patrones similares, en la que hay una alta actividad de murciélagos justo en el momento previo a la aparición de los gusanos del maíz, lo que quiere decir que los murciélagos se estarían alimentando de las formas adultas o las polillas que están en los maizales. El servicio de regulación de plagas puede estar combinada con otro tipo de servicios como los culturales. En el caso particular del Museo Mexicano de Cola Libre, se ha visto que el servicio combinado de ecoturismo y control de plagas puede ser muy alto en algunas regiones cercanas donde ellos viven. De esta manera, por ejemplo, la cueva de Bracken, que hemos visto anteriormente, tiene unos índices muy altos de servicios ecosistémicos. Conocer la manera integral de los servicios ecosistémicos es fundamental para conocer la mejor manera de garantizar la conservación de los murciélagos allá donde están presentes, incluyendo no solo servicios ecosistémicos, pero también rasgos funcionales y riesgos y amenazas a los que enfrentan. Mencionábamos antes que los murciélagos nectarívoros son muy importantes en los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, pero también lo son por medio de la regulación, especialmente en lo concerniente a la polinización. Particularmente hay dos especies que llaman la atención en el mundo. La primera es la polinización del fruto del durián. El durián es un fruto comercializado a nivel mundial y particularmente en la región asiática, y es polinizada por teropódidos. La comercialización de este fruto rinde ganancias de aproximadamente $1 billón anuales, y este fruto no podría existir sin la polinización de estos murciélagos. De manera similar, el maguey o ágave en México es polinizada por murciélagos nectarívoros como Leptonicteris cruzae o Cheronicteris mexicana. Es precisamente de este tipo de plantas las que se obtiene el tequila, que es una industria multimillonaria, teniendo ganancias que van entre 1.3 billones de dólares al año o 500 millones de dólares en México. La polinización del agave garantiza que las plantas tengan un alto vigor genético y por lo tanto sean resistentes a enfermedades. Actualmente se está promoviendo una campaña para que las empresas tequileras puedan dejar florecer algunas de estas plantas con el fin de tener dos tipos de ganancias, una para los murciélagos como fuente de alimento para ellos y otra para las plantas, que es una ganancia en el vigor genético. Actualmente un proyecto exitoso está desarrollando bajo el sistema Bat Friendly,
que se basa precisamente en un manejo sostenible y que promueva la conservación de los murciélagos. Sobre esto en particular, habrá una conferencia que Rodrigo Medellín dará en este ciclo del simposio. Algunos árboles importantes para la industria maderera en Latinoamérica también dependen de los murciélagos para su polinización. Tal es el caso del árbol de la balsa, el cual en algunos países de la región representa una industria de 71 millones de dólares al año. Este árbol produce flores típicamente quiropterófilas, es decir, que se abren de noche, producen mucho néctar, y que son visitadas por murciélagos de portes grandes como Artibeus, Philostomus y otros. Finalmente, un servicio ecosistémico importante en el que los murciélagos están involucrados es el de sostenimiento, principalmente en lo relacionado a la formación de suelos y ciclos de nutrientes. Los murciélagos que viven en cavernas son fundamentales en poder acumular guano, el cual constituye por sí mismo un ecosistema particular. Este guano en las cuevas conforma un suelo típico de las cavernas y alrededor de las mismas. Y los murciélagos, además, en el proceso de dispersión de las semillas y el guano, ayudan a la nitrificación de los suelos tropicales. Pese a todas estas ventajas que tienen los murciélagos respecto a los servicios ecosistémicos que proveen, muchos de ellos se encuentran fuertemente amenazados y son objeto de campañas de conservación muy importantes en el mundo, en la región y en los países en Latinoamérica. Se estima que el 16% de las especies de murciélagos están amenazadas en la región, siendo algunas de las principales amenazas la destrucción del hábitat, contaminación, introducción de especies exóticas, eventos estocásticos como huracanes, vandalismo en las cuevas, persecución. Además incluye aquí algunos causados o una persecución principalmente relacionada al conocimiento, folclore o tradiciones locales. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, RELCOM, reconoce 5 grandes amenazas que incluyen las mencionadas anteriormente, que son la pérdida de hábitat, la destrucción y perturbación de refugios, conflictos murciélago-humano y enfermedades emergentes, uso indiscriminado de sustancias tóxicas y amenazas emergentes. Todas estas 5 amenazas tienen efectos muy fuertes sobre los murciélagos en la región, algunas de estas de una manera más fuerte que otras, pero las sinergias entre estas amenazas están haciendo que las poblaciones de murciélagos nectarívoros, frugívoros o insectívoros se vean amenazadas y bajen las poblaciones, y por lo tanto tener un efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos que prestan. Estos servicios ecosistémicos, por supuesto, van a variar de acuerdo a las diferentes ecorregiones de cada uno de los países. Por ejemplo, la dispersión de semillas es muy alta en regiones de piedemonte o yungas de montaña, mientras que en zonas altas, la polinización y dispersión son muchos menores. Este tipo de evaluaciones permite dar instrumentos para la conservación, no solo de las especies, pero también de las ecorregiones en las que viven. Hasta aquí hemos tratado de resumir cuáles son las funciones y los servicios ecosistémicos más importantes en los que están involucrados los murciélagos. Numerosos trabajos de investigación y monitoreo han permitido reconocer el valor de los murciélagos para los ecosistemas, la naturaleza y para el hombre mismo. Sin embargo, en Latinoamérica es fundamental seguir conociendo cuáles son los procesos en los que están involucrados y la manera en la que estos afectan a nuestras propias economías. En los últimos años, frente al conocimiento de la ecología y biología de los murciélagos, se ha podido desarrollar una serie de normas, regulaciones y políticas que van desde enfoques globales o ecosistémicos hasta enfoques particulares de especies, por ejemplo amenazadas. En cada uno de los países, a nivel regional, la legislación actual permite reconocer la importancia de los murciélagos y son protegidos de una manera general a nivel mundial. Se ha podido demostrar el valor de algunos de los servicios ecosistémicos, pero quedan otros para ser dilucidados en el tiempo. Por ejemplo, aquellos relacionados a la polinización, dispersión de semillas por especies frugívoras de nuestro continente, que permita demostrar el valor para desarrollar mecanismos económicos y conocer la influencia de los murciélagos en provisión de servicios. Es fundamental
avanzar en la certificación, como el caso de Band Friendly en México, que permitan valorizar mucho más a los propios recursos que los murciélagos nos puedan ofrecer en función a sus servicios. El poder acceder a mercados verdes va a ser importante como un mecanismo de conservación y protección de especies en la región. Por lo tanto, reconocer el valor de los murciélagos, demostrar la manera en la que ellos intervienen en los servicios ecosistémicos y captar el valor para que la población pueda identificar aquellos productos va a ser fundamental para permitir una coexistencia armónica entre los murciélagos y las poblaciones locales en Sudamérica y toda la región. Quiero agradecer una vez más a CAPES, Miotis Chile y a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal por la oportunidad de poder conversar y compartir con ustedes un poco el tema de los murciélagos y sus servicios ecosistémicos. Quedo de ustedes para poder absorber y compartir comentarios que nos permitan avanzar aún más en el conocimiento, manejo y conservación de los murciélagos de Latinoamérica. Muchas gracias.